Hoy te quiero hablar de un error muy común que cometen muchas personas a la hora de entrenar para mejorar su rendimiento. Y es lo siguiente: si quieres mejorar tu rendimiento en escenarios reales, es decir, quieres mejorar tu forma de correr, quieres mejorar tu rendimiento en tu deporte, ya sea el fútbol, el básquet, el tenis, el boxeo, el parkour, sea lo que sea que hagas en escenarios reales, si quieres mejorarlo, no debes trabajar únicamente ejercicios de estabilización del core. Esto lo veo una y otra vez. Existe la idea extendida de que la columna es una estructura frágil que debe ser estabilizada a toda costa. Como si un movimiento de flexión lateral, una rotación, una flexión hacia adelante, una extensión, tuvieran la capacidad de dañar inherentemente la estructura de las vértebras y de las articulaciones vertebrales. Pero no es así. Realmente, si nos paramos a observar cómo se mueve un ser humano en contextos reales, nos damos cuenta de que estos movimientos de flexión lateral, de rotación, incluso de flexión hacia adelante, de extensión, se dan continuamente. Solo hace falta ver la locomoción de un ser humano. En la locomoción, cuando caminamos y cuando corremos, se producen simultáneamente movimientos en los tres planos de movimiento. Hay una ligera flexión y extensión de la columna, hay una ligera flexión lateral, hay una ligera rotación, que se van incrementando a medida de que la velocidad de la marcha es mayor. La prueba más gráfica de esto es que veas acelerar a sprinters, por ejemplo, a personas que corren con buen rendimiento en los 100 metros, por ejemplo. Vas a ver cómo toda su estructura está rotando continuamente, cómo hay grandes flexiones laterales, cómo hay también una pequeña flexión y extensión de la columna que se dan continuamente. Es una necesidad estructural de nuestro aparato locomotor el producir estos movimientos en la columna. Nuestra columna está, digamos, evolutivamente diseñada, perdonad el término, para moverse en los tres planos de movimiento. Nuestra locomoción depende de esto. De hecho, hay una teoría que se llama la teoría del motor espinal, que apunta a que el motor principal del movimiento humano, la locomoción, es el movimiento de la columna. Y esto hace muchísimo sentido, porque si vemos cómo evolucionaron los vertebrados a lo largo de la historia evolutiva, nos damos cuenta de que en efecto los primeros vertebrados que se movían en el agua se movían utilizando movimientos de flexión lateral de la columna. Cuando pasaron a la Tierra, al medio terrestre, y comenzaron a desarrollar extremidades, aún se seguían produciendo esos movimientos de flexión lateral de la columna. A medida que el aparato locomotor fue evolucionando y comenzaron a separarse del suelo, se observan también en los cuadrúpedos movimientos de flexión y extensión cuando se desplazan. Y luego en los seres bípedos vemos movimientos de rotación. Es una necesidad estructural para la marcha que se produzcan movimientos de rotación, de flexión lateral y de flexión y extensión de la columna. Entonces, ¿por qué limitamos en el entrenamiento estos movimientos? ¿Por qué es una herejía hacer un movimiento con una rotación y una flexión lateral de la columna? ¿Por qué lo es? ¿Por qué es una herejía hacer un movimiento con una extensión de la columna? ¿Por qué iba a ser la columna, que es una estructura altamente articulada, una estructura diseñada para ser estable? ¿No tendría mucho más sentido que nuestra columna fuera un hueso continuo sin articulaciones si la naturaleza realmente quisiera que fuera una estructura estable? Hay un montón de datos de sentido común, ya te digo, no hace falta que revisemos estudios, revisiones, metaanálisis para darnos cuenta de esto, que nos hacen ver que la columna es una estructura hecha para moverse. ¿Sí? Entonces, en tu programa de entrenamiento tienes que introducir ejercicios que te permitan utilizar este motor espinal. Lo vas a ver, los grandes atletas en todas las disciplinas utilizan continuamente movimientos de rotación. Ves a un boxeador luchar y continuamente se están produciendo movimientos de rotación en la pelvis, en la caja torácica, incluso en los brazos. Ves, por ejemplo, a un sprinter, como hemos dicho, y vas a ver grandes movimientos de rotación en el centro de masas, en la caja torácica, incluso en las extremidades inferiores. Ves a un nadador y exactamente lo mismo, su columna serpentea, hay flexión y hay extensión, hay una ligera rotación.
En contextos reales, sí o sí vas a movilizar tu columna. Por lo tanto, en tu entrenamiento también tienes que añadir estímulos que te ayuden a potenciar en escenarios reales este tipo de movimiento. Este movimiento que se va a dar sí o sí. Porque existen numerosas conexiones de músculo y fascia que transmiten fuerza de manera espiral en tu cuerpo. Tienes que trabajar estas conexiones en tu entrenamiento. Hay, por ejemplo, una línea funcional anterior que une nuestro pectoral con el recto abdominal de manera oblicua hasta el abductor, que cuando se acorta produce este tipo de movimientos. Hay una línea posterior funcional también que conecta nuestro dorsal ancho con nuestro glúteo. Hay unas líneas laterales que conectan lateralmente todo nuestro cuerpo, que producen flexiones laterales. Hay una línea anterior superficial y una línea posterior superficial que conectan nuestro cuerpo desde los pies hasta la cabeza y que se encarga de producir movimientos de extensión y de flexión. Bueno, hay numerosas vías de transmisión de fuerza en nuestro cuerpo que están diseñadas para transmitir la fuerza de manera rotacional, de manera lateral, de manera sagital, hacia adelante y hacia atrás. Entonces, los tejidos, la distribución de los tejidos, aparte de la función, ya nos hace ver que nuestra estructura está diseñada, está capacitada perfectamente para soportar fuerzas en estos rangos de movimiento. ¿Sí? Y lo que ocurre cuando entrenamos de manera 100% estabilizadora, digamos, cuando nos limitamos a hacer ejercicios en el plano frontal y sagital, por ejemplo, pesos muertos, sentadillas únicamente, preses militares únicamente, movimientos en los que se requiere una gran estabilización del core, pero no hay ningún tipo de movimiento de flexión lateral o de rotación, lo que ocurre es que estamos educando a nuestro sistema nervioso para que produzca fuerza sin utilizar las ventajas mecánicas de nuestro cuerpo, sin utilizar estas líneas de transmisión de fuerza. Y luego, no a todas las personas les pasa, pero sí que hay muchas personas que programan este tipo de movimiento en su aparato locomotor, ya sea de manera subconsciente o de manera consciente incluso, y tienden a correr de manera rígida, como si fueran un muñeco de Playmobil, a golpear como si fueran también un clip de Playmobil. Entonces, el entrenamiento tiene un efecto en nuestra manera de movernos en el mundo real. Afecta porque nuestro sistema nervioso es reeducable. Está cambiando constantemente nuestros patrones motores, nuestros esquemas motores, a través de la información que recibimos del entorno y cómo respondemos ante ello. Si tú entrenas siempre estabilizando, estás educando a tu cuerpo para que no sea capaz de utilizar estos movimientos de rotación, de flexión lateral, de flexión y extensión, que son tan importantes en contextos reales. Esto no quiere decir que nuestra columna no necesite estabilizar. De hecho, la clave es mover de manera estable. Pero bueno, de esto podemos hablar en otros vídeos. Lo que te quiero decir con esto es que no tengas miedo a hacer ejercicios rotacionales, como un press con rotación de la caja torácica, como una barrida horizontal de este tipo, como un ejercicio que tenga un componente de flexión de la columna. No tengas miedo a hacer este tipo de ejercicios, porque van a beneficiarte si los haces de una manera adecuada, con una sobrecarga progresiva, adaptando el nivel a tus capacidades. Si los haces así, con una buena técnica, con la ayuda de un buen profesional, van a sumar más a tu capacidad de movimiento que entrenar única y exclusivamente con patrones de movimiento de ese tipo, como si fueras un clip de Playmobil. En el plano sagital, en el plano frontal, no añadir ningún tipo de rotación, de flexión lateral. Entonces, si quieres realmente rendir en escenarios reales, observa cómo tu cuerpo se comporta en escenarios reales. Aprende cuáles son las fuerzas que están produciendo en esos contextos reales. Cuáles son las fuerzas que transmiten tus tejidos, cómo se transmiten. Obsérvalas y aplícalas en tu entrenamiento. ¿Sí? Con cabeza, todo se ha dicho, pero al final tu sistema de entrenamiento tiene que basar sus resultados en cómo tu entrenamiento te ayuda a moverte mejor allá afuera. Si lo que estás haciendo en el gimnasio, en tu casa, si el entrenamiento que estás haciendo no te está ayudando a rendir mejor en tu deporte favorito, en el día a día, cuando corres, cuando caminas, realmente no te está haciendo una persona más fuerte. Estás aumentando
las cargas que levantas en el gimnasio, estás progresando en esos movimientos, pero no te estás convirtiendo en una persona más resiliente, más fuerte, más útil en contextos reales. Así que lo dicho, tu columna no es una estructura hecha para ser rígida, para no producir movimiento, para no lidiar con fuerzas de flexión lateral, de flexión, de extensión, de rotación. No, es una estructura diseñada para producir esa clase de movimientos. Nuestra locomoción depende 100% de ese tipo de movimientos. Entonces, entrena de una manera que te ayude a potenciar ese motor espinal, a utilizarlo mejor, y verás cómo tu rendimiento en escenarios deportivos mejora. Si te interesa este tema, quieres ejercicios que te ayuden con esto, ejercicios que empleen el motor espinal y te ayuden a desarrollar tus capacidades en contextos reales, déjamelo por aquí en los comentarios y en los próximos días os traeré algunos.